La benignidad es una cualidad muy propia de Cristo. Y no se habla mucho al respecto, pero Pablo dice que es fruto del Espíritu, o sea, cuando el Espíritu Santo es libre para vivir en nosotros, el fruto que Dios quiere que viva, benignidad, será uno de ellos. Hace 4 décadas fundamos Ministerios en Contacto para guiar a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con Jesucristo. Con los años hemos visto la grandeza de Dios, su amor y su bendición de formas tan maravillosas que queremos que todo el mundo conozca al Señor. Así que abramos la palabra de Dios y busquémoslo juntos. Hoy en el programa En Contacto, la atractiva cualidad de la benignidad. ¿Se considera usted una persona bondadosa? Piénselo un momento. ¿Es una persona amable? ¿Es amigable? ¿Es generoso? ¿Es paciente? ¿Es llevadero? ¿Es cariñoso? ¿Considerado? Y su compañía es agradable. Usted pensará, no soy así, pero quisiera conocer a alguien así. Pero pensemos en esto. Una persona amable resalta en un grupo, quizás no sea quien más hable, pero alguien amable tiene algo como un atractivo inherente que está allí. Cuando alguien es bondadoso, no solo lo muestra en su rostro, sino sobre todo en sus acciones. Y cuando pienso en eso y en sus características, es muy evidente que viene del Espíritu Santo, porque Pablo dice en Gálatas 5, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Hemos hablado de todos esos, y luego benignidad. Bondad y mansedumbre son otras 2 cualidades, pero las dejaré con benignidad, porque si alguien es manso, será amable. Si es bondadoso, será amable. Así que en vez de tomar otro mensaje para cada una de esas, deseo hablar de la benignidad, la bondad y la mansedumbre. Entonces, al pensar en la benignidad, ¿qué le viene a la mente? ¿Se considera una persona bondadosa? Puede que sí o puede que no. Pero Pablo también dice en uno de mis versículos favoritos sobre la benignidad, y está en Efesios 4, versículo 32, dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó. Sed benignos unos con otros. Luego dice Pablo en Colosenses 3, vestíos pues de benignidad. O sea, nuestra responsabilidad como hijos de Dios es ser amables. Tenemos al Espíritu Santo, quien es la fuente de nuestra benignidad. Así que el fluir natural en nuestra vida para quienes nos rodean debe ser esa bondad y todas esas características que mencionamos: amigable, generoso, paciente, llevadero, considerado, cariñoso. Pregúntese, ¿sería eso cierto de mí? ¿Lo verían sus hijos como alguien amable? ¿Su esposo o esposa le ve como alguien amable? Quizás digan, bueno, muchas cualidades, pero la amabilidad no es una de ellas. La benignidad es una cualidad muy propia de Cristo. Y no se habla mucho al respecto, pero Pablo dice que es fruto del Espíritu, o sea, cuando el Espíritu Santo es libre para vivir en nosotros, el fruto que Dios quiere que viva, benignidad, será uno de ellos. ¿Seremos considerados con otros? ¿Pondremos nuestra mente en ellos? Cuando pienso en eso, recuerdo, la primera lección que aprendí de amabilidad no fue muy buena. Mi mamá iba a la ciudad una tarde cuando yo tenía unos 8 o 7 años o algo así, y no me dejaba ir con ella, lo cual no me agradó. Así que le dije algo, ella iba saliendo, bajo las escaleras, yo estaba en el balcón, y le dije algo que no fue muy cortés. Me avergoncé al decirlo y sabía que no debía haberlo dicho. Yo quería ir, pero ella no me dejaba. Esto fue lo que hizo. Se volteó y dijo, Charles,
La Biblia dice, sed benignos unos con otros. Nunca lo olvidé, porque me llegó directo al corazón. Nunca olvidaré el sonido de su voz. Charles, la Biblia dice, sed benignos unos con otros. Benignidad es una cualidad natural, normal de un creyente, en especial quien esté viviendo en el Espíritu de Dios. Entonces pregúntese, ¿sería esto cierto de mí? Si lo pensamos, la amabilidad es un atractivo inherente para un hijo de Dios porque Cristo es nuestra vida, quien da vida a su benignidad dentro y mediante nosotros. Por tanto, una persona amable no solo hace ciertas cosas, sino de manera automática hay algo dentro de ellos que siempre es sensible a quienes necesitan de benignidad o que de algún modo pueda mostrarle amabilidad. Tal vez la exprese de forma verbal o puede tratarse de alguna acción, pero la benignidad es una cualidad natural de un hijo de Dios. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, dice, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó. Sin duda Cristo fue benigno en su época. Alguien dirá, ¿por qué cree que es tan amable? Le daré una razón. Bartimeo, un ciego, era mendigo cuando lo llevaron a Jesucristo. Él no le preguntó, ¿qué te sucedió? ¿Por qué estás sentado en la carretera? ¿Por qué estás mendigando? ¿Por qué? No, le dijo Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Y contestó, Señor, que reciba la vista. Y le dio la vista. Pero la amabilidad es una cualidad que debe ser cierta de cada uno de nosotros. Si lo pensamos, no hay razón para no ser amable. El fruto del Espíritu, es decir, que debido a que el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos la facultad de ser amables con los demás, pese a lo que sea. Si lo piensa por un momento, escuche lo que dice en Tito capítulo 3, porque nuestra salvación es un acto de la bondad de Dios. Leamos desde el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Esta es una de las expresiones del Espíritu Santo en nuestra vida, es ser amables. Así que si alguien dice, está lleno del Espíritu Santo, y dice sí, tiene derecho a esperar que sea amable. No significa ser amable en cada ocasión sin excepción, como un osito de peluche, no. La amabilidad también es fuerte porque reacciona con bondad incluso en situaciones difíciles. Entonces pregúntese, ¿sería considerado amable? Y luego, por ejemplo, en Romanos, veamos el capítulo 2, el versículo 4, dice respecto a la benignidad en el capítulo 2, versículo 4 dice, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, o sea, las riquezas de la benignidad de Dios, lo que significa que Él es muy bueno con nosotros. Piensa en esto, Dios es amable con los malvados, podría matarlos al instante si quisiera. Dios siempre es bueno, Él es amable, fuerte, deliberado, santo, justo, pero también es benigno. Y la verdad es que nadie sería salvo si Dios no fuera amable. ¿Es bueno, considerado todas esas cualidades, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? O sea, nos arrepentimos de nuestros pecados por la bondad de Dios, benignidad, amor, perdón, todo lo demás, todos los frutos del Espíritu. ¿Entonces se considera una persona amable? Si vive con alguien descortés, vive con una carga. Vive con alguien que le maltrata, que le dice cosas feas, hace todo lo que haría la descortesía. Eso es muy difícil. ¿Y qué es más difícil que seguir siendo amable en la circunstancia en la cual no se ve benignidad por ningún lado? Es muy difícil. Le diré algo más. Dios recompensa nuestra amabilidad. Recompensa nuestra benignidad. Y mientras más difícil sea la situación, si somos amables, Dios recompensará nuestra bondad.
He visto eso suceder una y otra vez. Entonces, alguien dirá, bueno, ¿qué de la gente que lo trata mal a uno y dice cosas terribles de uno? ¿Uno tiene que defenderse? No necesariamente. Le diré algo más. Un acto de amabilidad a veces es la defensa más fuerte que podamos tener. Cuando alguien le da un buen regaño y uno se queda allí tranquilo, lo que ha descubierto es esto: no saben qué hacer con la amabilidad. Recuerdo en una oportunidad me sucedió eso, alguien me las cantó y me acusó de algo que era absurdo. Sabía lo absurdo que era, así que me quedé allí y dije, Luego, cuando terminaron, pregunté, ¿hay algo más? Allí cayeron. O sea, no se pelea con la bondad. ¿Cómo se pelea con la amabilidad? No se puede. Es un elemento conquistador de carácter. Cuando alguien es muy descortés con uno, la benignidad no es excusa para dejar que la gente haga lo que sea. Es una cualidad firme, vibrante, conforme a Dios era amable. Y no hay excusa para no serlo. Pensemos pues en algunas muestras de bondad que Dios ha expresado hacia nosotros. Bien, la primera es, Dios nos perdona de nuestro pecado. Ni uno solo de nosotros podría hacer alarde de algo que haya hecho para ganar su redención. Así que Dios nos perdona. Su segunda manera de expresar bondad es que suple nuestras necesidades. Considere con qué frecuencia ha necesitado algo en la vida, lo que sea, ya sea algo emocional, físico o material. ¿Y qué sucede? Dios, en su misericordia, benignidad, bondad, ¿qué hace? Suple nuestra necesidad, porque así es Él. Provee para nuestra salvación nuestras necesidades. También nos protege en tiempos de peligro. ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones y circunstancias en las que Dios nos ha alcanzado para protegernos, o a nuestros hijos, a quien sea, en momentos de gran necesidad? Y pensemos en esto. Ni siquiera nos damos cuenta de con qué frecuencia Dios ha sido bondadoso con nosotros. No sabemos quién trama algo en contra nuestra en su empleo, por ejemplo, para quitarle el cargo, el caso que sea, o en su hogar, o lo que sea. Sin embargo, Dios es bueno y a menudo nos manda una señal de alerta, como sea, y también pensemos en esto. Cada oración contestada es un acto de benignidad de parte de Dios. Nadie diría, Señor, quiero que conteste mi oración porque hice esto y aquello. Quiero que conteste mi oración porque me merezco esto. Nadie podría jactarse de eso. Dios contesta nuestras oraciones por su mera bondad. ¿Qué hemos hecho hoy lo suficiente para merecer la bondad de Dios? Nada. No importa lo que hagamos. Si lo pensamos, Dios nos alcanzó cuando vivíamos en pecado y nos perdonó de nuestros pecados, escribió nuestro nombre en el libro de la vida, nos dio el don de la vida eterna que nadie puede quitarnos. Mire qué regalo de bondad. Eso es bondad maravillosa. Recuerde que nos salvó consciente de que no siempre lo obedeceríamos, consciente de que a veces no saldríamos de su voluntad, consciente de que a veces no seríamos consagrados, que a veces seríamos egoístas, a veces orgullosos, arrogantes, que a veces no seríamos aptos para convivir, y que hizo, nos salvó. Y preste atención, no solo nos salvó, sino que nos alcanzó para tocarnos con su mano amorosa, divina, sobrenatural y maravillosa, para guardarnos hasta el último momento de nuestra vida cuando nos llame a su presencia. Esa es su extraordinaria bondad. Así es Dios. Asimismo, veamos sus promesas cumplidas. Cada promesa que Dios ha hecho a sus hijos cumplirá cada una sin excepción. Una vez que tenemos el don de vida eterna, esa es una promesa que Dios siempre cumplirá, no importa lo que hagamos, pero pagaremos la penalidad al desobedecerle como hijos de Dios. O sea, cuando Dios hace una promesa, la cumplirá. Ahora quizás esté en la situación que piense, si Dios cumpliera sus promesas, no dejaría que yo pasara por esto. Tal vez haya dado un paso fuera de su voluntad,
¿Y qué está haciendo Dios? Cumple su promesa. ¿Cómo puede cumplir su promesa y hacerme sufrir así? Porque hizo una promesa. Prometió reprendernos por amor si lo desobedecemos. ¿Qué hace? Cumple su promesa. No hay un lugar en la vida donde Dios no cumpla su promesa. Y la gente pasa por grandes adversidades en la vida, a menudo por no haber guardado su palabra, no haberlo obedecido. ¿Y qué hace Dios? Hace esto. Cosechamos lo que sembramos, más de lo que sembramos después de sembrarlo. Quizás alguien diga, ¿qué de una promesa? Pues esa es su promesa. Si está sembrando una semilla maravillosa, le encanta eso, ¿cierto? Si desobedece a Dios, no le encanta. Pero es solo Dios cumpliendo su promesa. Es Dios siendo bueno. Si no lo hiciera, nunca supiéramos dónde estamos con Él. Dios es bueno sin importar qué. El alma que pecare esa morirá. Es un aviso divino maravilloso, pero es un aviso. No es un aviso porque Dios nos odie, sino porque nos ama. Dios es bueno con nosotros. Quiere decirnos de antemano lo que sucederá si no nos arrepentimos de nuestro pecado. Nunca podemos acusar a Dios de ser despiadado en nada, en verdad no. De vez en cuando alguien dice, pues si Dios fuera bueno, nunca dejaría que me pasara esto. Todos tenemos algo así. Pero la verdad es que Dios cumple su palabra. Le pregunto, ¿querría un Dios, si pudiera, querría un Dios que hiciera lo que dijera casi siempre, a veces, pero de vez en cuando no? ¿Querría esa clase de Dios? No. Queremos a Dios, quien siempre es fiel porque Él es veraz. Ahora, quizás no entre en nuestra categoría de bondad. Quizás todos tengamos nuestra categoría de bondad y luego tenemos una categoría de la bondad de Dios que siempre es genuina. Pero Dios es bueno siempre. Cuando nos ocasionamos dificultades por haber desobedecido al gran dador de bondad, quien quiere lo mejor para nosotros. Claro, Dios se involucra de forma personal en nuestra vida. Piensa en esto. No solo Dios nos salvó, sino que nos envió al Espíritu Santo para involucrarse de manera personal en cada aspecto de nuestra vida. Se trata de un don de benignidad. Mucha atención, Dios está allí, sea que le obedezcamos o no. Dios quiere expresar bondad, le encanta mostrarnos su bondad. Ahora bien, ¿qué cree que pasaría si desobedece a Dios? Y todos lo hemos hecho, si desobedece a Dios y dice, nadie es perfecto. Olvidémonos de eso. ¿Sabe lo que haría? Le despojaría de su fe en Dios, porque nunca sabría con precisión dónde está si Dios le dejara salirse con la suya con algo. Pero la benignidad implica veracidad, también disciplina e instrucción. Implica amor, mansedumbre, amabilidad y muchas cosas más. Así que todo es parte de ello y también la promesa de su presencia con nosotros. Escuche esto, no te desampararé ni te dejaré. ¿Acaso no es eso bondad? Ahora una cosa es que alguien más diga eso, pero que Dios lo diga, no te desampararé ni te dejaré y punto. No dijo excepto, sí, ni, pero, cuándo, excepto, quién, no. No te desampararé ni te dejaré. La bondad de Dios es indescriptible, pero también es palpable, es agradable, es verdadera en nuestra vida, la bondad de Dios. Así que solo diría que nuestro estilo de vida debería ser una expresión de la misericordia de Dios. Ahora le daré varios pasajes para que los apunte. Proverbios 19:22 dice, contentamiento es a los hombres hacer misericordia. Eso es Proverbios. ¿Qué dice? ¿Qué es contentamiento a los hombres la misericordia? ¿Qué dice del mundo? Musculoso, fuerte, apuesto, rico, encantador y todo lo que tiene el mundo. La Biblia dice que lo deseable en una persona es la bondad. Escuche. Proverbios 3:3. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. O sea, manténlos cerca de nuestra mente y nuestras acciones. Escucha esto. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad.
átalas a tu cuello, no a tu tobillo, no a tu rodilla. ¿Por qué las atas a su cuello? Para tenerlas lo más cerca posible. Es decir, que sea lo primero. Átelas a su cuello, escríbalas en la tabla de su corazón. O sea, no basta con saber de misericordia, escríbela en su corazón. Debe ser parte de su ser. Manténgala cerca en pensamiento y en acción. Zacarías 7:9 dice: haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. O sea, practicarla. Me alegra que haya dicho haced, porque a veces hay que poner en práctica la misericordia. A veces puede que pase momentos muy difíciles con su esposa o esposo, con sus hijos, en lo que sea, y no ha sido muy amable. Está allí sentado y piensa, ¿quién le habló de mí? Nadie. Todo el mundo pasa por momentos en su vida en los que no es amable. Pero, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Mire, la Biblia no comete errores. No solo dijo ser amable, sino practicarlo. ¿No diría que en su hogar quizás a veces ha tenido que practicarlo? Haced misericordia porque no viene con facilidad. Luego en 1 de Pedro 2:3 dice: si es que habéis gustado la benignidad del Señor, que solo significa experimentarla, ¿experimenta usted la benignidad de Dios? ¿La siente? Ahora, ya que sus lectores habían gustado o experimentado la bondad y la gracia de Dios, Pedro quiere dejar en claro que debemos darnos cuenta de que debe ser parte de nuestra vida. Si alguien ha de desear cualquier cualidad en la vida, la amabilidad ocuparía uno de los primeros lugares. Ahora, si no es amable, permítame decirle cómo debería sentirse con mucha convicción, avergonzado de sí mismo. Debería sentir que debe ir a casa y confesarle a su familia que no ha sido la clase de padre o hijo o hija o madre que debe ser. Y que le pide a Dios que le perdone y a ellos que le perdonen. Que con su ayuda quiere comenzar a ser la clase de esposo, padre, esposa, hija, hermana, quien sea. Quiere comenzar a ser la clase de persona que Dios creó que fuera. Ahora dirá, eso no es necesario. Sí lo es, pero requiere que sea un verdadero hombre para hacerlo. Una mujer de verdad para hacerlo. Decir, no he sido amable contigo, en especial si le han maltratado. Decir, solo quiero que sepas que no he sido tan amable contigo como debería y quiero serlo. Si me ayudas, quiero ser amable. La amabilidad cambia a su familia. Puede cambiar su lugar de trabajo. Puede cambiar sus amistades. Puede cambiar a la gente a su alrededor. La bondad es un don de Dios, provisto por el Espíritu Santo, y somos los medios mediante los cuales Dios Todopoderoso habla misericordia con quienes vivimos, amigos, extraños, donde quiera que sea. Amabilidad. Ahora, algo que no puede decir, no sé ser amable. Claro que sí. Solo haga lo bueno a los ojos de Dios. Cambiará su familia. Mire, solo se necesita una persona para cambiar a toda una familia. Cambiará el ambiente donde trabaja. No sabrán lo que sucedió. Cambiará el entorno. Cambiará la atmósfera a la hora de la cena. Cambiará toda la conmoción de la mañana cuando todos se alistan para ir en 10 rumbos distintos y usted prepara el desayuno. La amabilidad lo cambia todo. Ahora, si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, eso no funcionará. Porque Él da el don de su bondad a quienes son sus hijos, quienes lo han aceptado. Así que le animo a pedirle al Señor Jesucristo que perdone su pecado, su falta de bondad, todo lo que ha dicho y hecho, que ha herido a quienes le rodean, ya sea en su hogar, donde trabaja, donde juega. Pídale a Dios que cambie su vida de modo tal que al verle sepan que algo ha sucedido en su vida. No es la misma persona,
porque Dios ahora expresa su bondad a través de usted. Padre, te amamos, te alabamos y te damos gracias por tu bondad que nunca podríamos comprender del todo. Al ver la cruz, vemos el ejemplo más poderoso, inolvidable, eterno de bondad. Aún sin merecerlo, nos amaste de todos modos. Te pido que el Espíritu Santo le hable a cada persona hoy aquí, a mi corazón y a cada corazón, para examinar, ¿somos amables en nuestras acciones? ¿Lo mostramos? Padre, examina nuestros corazones. ¿Expresamos amabilidad en la adversidad, pruebas, sufrimiento, rechazo, herida, dolor? Muéstranos que tenemos al Espíritu Santo, quien nos facultará, aún en medio de que alguien más nos haya herido, podemos ser amables y perdonarles. Has sido tan bueno con nosotros. Enséñanos a ser bondadosos con todo el que conozcamos. Padre, te amamos por tu bondad para con nosotros al salvarnos. Y bendecimos tu santo nombre hoy. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor, visite encontacto.org. El jamón está en el horno, cuidado. Me encanta el jamón navideño. Mamá, esta es la forma en la que lo Cariño, ¿segura que es el verde? La cinta adhesiva. Esto fue una gran idea. Tomen sus regalos. ¡Está nevando! ¿De verdad? ¡Maravilloso! ¡Feliz Navidad! ¡Qué sorpresa! Y hay una cosa más. Ah, algo más. Gracias. ¡Feliz Navidad! ¿Qué están haciendo aquí? Te hice esto. Qué bendición es poder celebrar el nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo. Gracias por los alimentos que vamos a comer. ¿Qué clase de vida quiere? ¿Quiere vivir en obediencia delante de Dios o vivir poniendo en riesgo sus convicciones? Solo un hijo de Dios que no cede en sus convicciones puede mantenerse firme. Ser más como Cristo cada día y reflejar su gloria es una aventura que dura toda la vida. Seremos semejantes a Él. Un nuevo folleto del Dr. Charles Stanley. Obtenga su copia gratis hoy. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.